El llamado del guerrero silencioso. El final de una era, el inicio del legado. El sol se escondía sobre las llanuras de Moab. El viento soplaba con una tristeza que se podía sentir en los huesos. Moisés, el profeta de fuego, acababa de morir. El pueblo de Israel estaba de luto. Pero en el silencio del campamento, una nueva llama comenzaba a encenderse. Una llama más joven, pero no menos intensa. Su nombre era Josué, hijo de Nun, siervo fiel, guerrero silencioso, sombra del profeta. Había sido testigo del poder de Dios en Egipto, había caminado por el mar Rojo dividido, había escuchado la voz de Yahvé temblar desde el Sinaí. Pero hasta ese día, él no había tenido que liderar, solo obedecer. Esa noche, mientras las tribus se recogían entre el duelo y la incertidumbre, Josué estaba solo. A lo lejos, veía la tienda del encuentro iluminada tenuemente por el fuego del altar. Su corazón pesaba más que su espada. Entonces, una voz, más fuerte que el trueno, más dulce que la lluvia, irrumpió en su espíritu. Mi siervo Moisés ha muerto. Levántate. Tú serás quien conduzca a este pueblo a la tierra que he prometido. Josué cayó de rodillas, no por miedo, sino por el peso del encargo. El bastón de liderazgo había cambiado de manos. Ahora era él quien debía enfrentar gigantes, conquistar murallas, guiar a una nación, no con la fuerza de un ejército, sino con la fe de un pacto eterno. El manto ha sido entregado. La guerra por la tierra prometida está a punto de comenzar. El río y la promesa. El primer paso del líder. El primer milagro del elegido. Apenas había pasado el duelo cuando Josué recibió su primera orden divina. Cruzar el río Jordán. No era un río cualquiera. Era un muro líquido, crecido por la temporada de lluvias, rugiendo como si supiera que debía resistirse al paso del pueblo escogido. Las tribus se congregaron frente al agua. Más de 600,000 personas, hombres, mujeres, niños, ganado y promesas. La tierra prometida estaba al otro lado, pero entre ellos y el destino se alzaba un río embravecido. Josué no tembló. Su voz resonó con una autoridad que no era suya, sino del Dios que lo había elegido. Santifíquense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Cuando los sacerdotes pisen el Jordán con el arca del pacto, las aguas se detendrán. Hubo silencio. Luego, obediencia. Los sacerdotes alzaron el arca de la alianza, símbolo viviente de la presencia de Dios, y dieron el primer paso. Entonces sucedió lo imposible. Las aguas se detuvieron, no con violencia, no con estruendo. Simplemente se congelaron río arriba como si el cielo hubiera puesto su mano. El lecho del Jordán quedó seco, y el pueblo cruzó, uno a uno, tribu por tribu. Josué no marchó primero ni último, caminó entre su gente, sin corona ni trono, pero con el respeto de quien es obedecido por el río. Antes de cruzar, mandó levantar 12 piedras del lecho, una por cada tribu, no como adorno, sino como testimonio. Cuando sus hijos les pregunten qué significan estas piedras, les dirán que el Señor detuvo las aguas del Jordán ante el arca de su pacto, que Él los hizo cruzar como lo hizo con Moisés en el mar Rojo. Josué no solo cruzó un río, cruzó el umbral entre siervo y líder, entre historia y destino. La tierra ya no es una promesa lejana, está al alcance, pero será conquistada con espada, fe y fuego. La ciudad amurallada. El primer enemigo en la tierra prometida no es un ejército, sino una muralla Jericó. La ciudad inexpugnable, dobles muros de piedra, centinelas armados, puertas de hierro. Para el mundo era una fortaleza. Para los hebreos era el primer obstáculo en la tierra que Dios les había prometido. Josué contempló sus murallas. No buscaba grietas en la piedra, sino señales en el cielo.
Y entonces, como antes en la zarza o en el Sinaí, el Señor habló: Mira, entrego Jericó en tus manos, pero no con lanzas. Marcharán una vez por día durante 6 días. El séptimo día darán 7 vueltas, y cuando los sacerdotes toquen las trompetas, todo el pueblo gritará. Entonces caerán los muros. Era un plan que desafiaba toda lógica militar, pero Josué no dudó, porque había aprendido que la victoria no viene del acero, sino de la obediencia. Y así marcharon, día tras día, sin hablar, solo pasos y trompetas. Los soldados de Jericó se reían desde lo alto, pero abajo la fe crecía como un rugido que aún no había nacido. Llegó el séptimo día, 7 vueltas, 7 toques de trompeta. Entonces Josué gritó: «¡Griten, porque el Señor les ha dado la ciudad!» Y el pueblo gritó. No fue un grito humano. Fue un estruendo nacido de siglos de esclavitud, de 40 años de desierto, de promesas hechas a Abraham. Y las murallas temblaron, y se derrumbaron. Jericó no cayó ante espadas, cayó ante la fe. Solo una casa quedó en pie, la de Rahab, la prostituta que creyó y protegió a los espías, porque incluso dentro de una ciudad condenada, Dios guardó a quien tuvo fe. El enemigo fue vencido no con guerra, sino con obediencia. La tierra es conquistada por quienes caminan al ritmo de la voluntad divina, la derrota que nació del pecado. Cuando el mayor peligro no está en el enemigo, sino en el campamento. Tras la gloriosa caída de Jericó, el pueblo se sentía invencible. Las noticias se esparcían por Canaán. El Dios de Israel ha abierto ríos y derrumbado murallas. La siguiente ciudad era Jai, más pequeña, sin muros. Fácil, dijeron los exploradores. Fácil, pensaron todos, menos Josué. Envió solo a 3,000 hombres, pero no fue una conquista, fue una masacre. Los israelitas huyeron, decenas murieron. El miedo volvió a su campamento como una sombra espesa. Josué cayó de rostro al suelo, rasgó sus vestiduras. Clamó a Dios: «¿Por qué, Señor, nos trajiste aquí para ser destruidos?» Pero Dios no le respondió con consuelo, sino con verdad. «Levántate. Hay pecado en el campamento. Alguien ha tomado lo que debía ser destruido. Hasta que no lo limpies, no tendrás victoria». Josué reunió al pueblo, tribu por tribu, familia por familia, hasta que Dios señaló a Acán, un hombre, un acto de codicia. Tomó oro, plata y un manto babilónico durante la conquista de Jericó, desobedeciendo la orden de consagrar todo a Dios. Y por culpa de un solo corazón contaminado, todo el pueblo sufrió. Acán confesó, fue juzgado, y purificaron el campamento. Esa noche, Josué entendió algo que ni el Jordán ni Jericó le habían enseñado. No basta con tener a Dios de su lado. El pueblo también debe caminar en santidad. Y entonces Dios volvió a hablar. «No temas ni te desanimes. Ahora toma toda la gente de guerra y ve contra Jai. Esta vez te la entrego». Josué aprendió que no hay victoria duradera sin obediencia completa. La tierra prometida no se conquista solo con fuerza, sino con integridad. El legado del siervo fiel. La espada se guarda, pero el ejemplo permanece. Los años pasaron. Uno a uno, los reinos de Canaán cayeron ante la espada y la obediencia de Israel. Desde las alturas de Hebrón hasta los valles de Gaza, los enemigos huyeron o fueron derrotados. Josué nunca buscó gloria. Su victoria no fue por estrategia, sino por fidelidad. La tierra fue repartida. Cada tribu recibió su herencia. Las promesas hechas a Abraham, siglos atrás, por fin se cumplían. Pero el corazón de Josué sabía que la verdadera batalla no era conquistar, sino permanecer fiel. Ya anciano, reunió a todo el pueblo en Siquem. Su rostro estaba surcado por el tiempo, pero su voz seguía firme, como en aquel día frente al Jordán. «Ustedes han visto todo lo que el Señor ha hecho por ustedes.
no por sus espadas, sino por su poder. Ahora escojan a quién servirán. Se hizo un silencio profundo, como si el destino de generaciones dependiera de esa pausa. Entonces, Josué levantó su voz con la frase que cruzaría los siglos. Yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo juró seguir a Dios. Un altar fue levantado como testimonio eterno. Josué, el guerrero silencioso, el sucesor de Moisés, había terminado su misión. Murió a los 110 años, no en una cama de reyes, sino en la paz de quien cumplió su propósito. Fue enterrado en su heredad, en la tierra que ayudó a conquistar. No con títulos, pero con el más alto honor, siervo fiel del Dios viviente. Josué no solo heredó la espada de Moisés, heredó la misión de formar un pueblo que no dependiera de milagros, sino de memoria, obediencia y fidelidad. Su legado no fue la guerra, sino la fe hecha acción. Hermanos, Josué nos enseña cómo lograr el éxito en la vida diaria. La fe mueve montañas.